Entonces, ustedes ingresan a Menti, les va a pedir el código, como les decía, y ahí va a aparecer una pregunta que ustedes tienen que responder. La pregunta dice, al escuchar hablar de textos literarios, ¿qué palabra viene a tu mente? Entonces, si ustedes escuchan textos literarios, ¿qué se les ocurre que son los textos literarios? Y ahí responden con una palabra. Eso es lo que tienen que hacer. Voy a compartir pantalla para que vean cómo se ve lo que ustedes están haciendo. Ya. Ambas responden que cuando escuchan hablar de textos literarios, una dice que se expresan sentimientos y la otra habla que nosotros podemos argumentar, ¿ya? Efectivamente, ambas tienen razón, porque hay una parte de los textos literarios que nos hablan de sentimientos y hay otra parte de los textos literarios que nos hablan de la argumentación. Y lo que vamos a hacer en esta clase es observar cómo nosotros podemos darnos cuenta de cómo funcionan los textos. La clase pasada hablamos un poquito de esto, de los textos literarios, hablamos de género narrativo, pero como tuvimos hartos problemas en la conexión, quise retomar lo que vimos en la clase anterior y a la vez profundizar un poco para que el tema quede muy claro. Porque si ustedes se fijan en las guías que están haciendo, las guías del ministerio, hay mucha información respecto a los textos literarios, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, hay una parte de los textos literarios que efectivamente habla de sentimientos y hay otra parte de los textos literarios que habla de argumentación. Y es importante que ustedes eso lo tengan en cuenta. Ahora vamos a ver la presentación de la clase, que es el tema del que vamos a trabajar el día de hoy. Como les decía, nosotros vamos a hablar un poco de lo que es la tipología textual, ¿ya? La tipología textual, la clase de lengua y literatura. Y vamos a profundizar un poco en esta materia. Lo primero que tenemos que decir respecto a la tipología textual es que esta es una categoría en que se pueden clasificar los textos según su contenido y estructura. ¿Qué implica esto? Que como vimos al comienzo, hay libros que hablan de sentimientos y hay libros que hablan de argumentos. Entonces, todos esos libros se organizan de acuerdo a los temas que tratan. Entonces, todos los libros que hablan de sentimientos están en un grupo y los libros que hablan de argumentación están en otro grupo. A eso se le llama categorías. Cuando nos referimos al texto no literario, señalamos que el texto no literario busca informar. Es un texto fidedigno, o sea, es un texto verdadero, que está basado en hechos. Recuerden que anteriormente dije que la tipología textual es una clasificación. Entonces, el primer grupo de textos son los no literarios. Y estos textos buscan informar. Son textos que nos hablan de situaciones que nosotros vivimos en la vida diaria, cosas que pasan a nuestro alrededor, por eso están basados en hechos. ¿Y cuáles son los 4 tipos de textos no literarios que tenemos? Está el expositivo, el argumentativo, el descriptivo y el instructivo. El texto expositivo es aquel texto no literario en el que solamente se explica una información. El texto argumentativo es el texto no literario en el cual una persona intenta defender su opinión y entrega argumentos para ello. Y el texto descriptivo es aquel texto en el que se explica cómo funcionan las cosas. Y el texto instructivo es el texto que nos entrega instrucciones. Por ejemplo, una receta para hacer una comida, hacer un dulce, el documento que viene cuando uno compra un mueble que debe armar.
están las instrucciones. Ese es un texto instructivo. Entonces, como les decía, hablamos de la tipología textual, decimos que esta es una categoría de clasificación de texto. Y el primer aspecto en el que se clasifican los textos es el no literario. Y el segundo aspecto es el texto literario. En el texto literario nosotros encontramos que hay una función estética, o sea que ya no se intenta informar. Ahora lo que se intenta hacer es solamente darle belleza al lenguaje, belleza a lo que se ve, a lo que se observa, contar las cosas de otra manera. Ya. Como decía, el texto literario tiene una función estética, lo que significa que lo que este texto intenta de hacer solamente es embellecer el lenguaje. Por ejemplo, cuando ustedes leen un cuento, la historia que se nos relata está contada de una manera tan especial que nosotros podemos ver, podemos entender lo que ese texto nos dice y nos detalla cada información. Porque tiene una función estética, intenta embellecer el lenguaje. Ahora, es importante que ustedes consideren y tengan claro que el texto literario es ficticio. ¿Qué significa? Que al formar parte de la creatividad de un autor, lo que el autor cuenta no ha pasado realmente. Ahora una pregunta. Ahí pueden levantar el dedito o decir sí o no, profesora. ¿Ustedes se han fijado que cuando uno ve películas o ve una serie de televisión, a veces dice basado en hechos reales o basado en la vida real? Sí. Pasa eso, ¿no es cierto? Eso es porque lo que hizo el autor fue observar algo que pasa en el mundo y tratar de escribirlo. Pero al escribirlo, no sale igual o no lo puede escribir igual a cómo se vivió. Por tanto, ese texto sigue siendo ficticio, porque hay muchas cosas de las que escribe el autor que realmente no pasaron, que el autor inventó para completar la historia. Aunque, como les digo, puede estar basado en la vida real, pero no es la vida real. ¿Ok? ¿Podemos continuar? ¿Entienden? Sí. Ya. Muy bien. Ahora, nosotros encontramos que hay distintos tipos de textos literarios. En primer lugar está el género lírico. Y el género lírico es un texto en el que solamente se transmiten sentimientos. Y la característica principal del género lírico es que está escrito en versos. ¿Ya? Ahí tenemos todos los poemas. Las canciones también forman parte del género lírico, porque son textos que en primer lugar transmiten sentimientos, emociones. Por eso es que a veces es difícil entender un poema, porque nos es complejo muchas veces entender lo que siente una persona al escribir. Y están escritos en verso. ¿Ya? Y otra complejidad que tiene el texto lírico, que está escrito en verso. Entonces no podemos llegar y leer como cuando leemos un cuento. Hay que hacer pausas, detenciones, para poder entender de mejor forma. El segundo grupo que pertenece al texto literario es el género dramático. Y este texto es una obra hecha para ser representada en un escenario frente a un público. Es una obra escrita en diálogos. ¿Qué significa? Que nosotros hablamos de obras de teatro. Eso es el género dramático básicamente. Son todas las obras de teatro. Y por último, el tercer grupo del texto literario es el género narrativo. Y en el género narrativo hay ciertas cosas que nosotros debemos observar. En primer lugar, decimos que el texto narrativo es un texto de ficción escrito por un autor. Decíamos anteriormente que en el texto literario hay una persona que inventa una historia o la saca de la vida real, pero siempre hay cosas que inventa.
por eso es un texto de ficción, escrito por un escritor. Esto parece un poco obvio, pero más adelante se van a dar cuenta por qué quise escribir esto. Fíjense bien, la persona que escribe una novela, un cuento, que escribe un mito, una leyenda, se llama escritor. La persona que escribe una obra dramática, una obra de teatro, se llama dramaturgo. Y la persona que escribe poemas se llama poeta, ¿ya? Ahora, en el género narrativo decimos que es un texto de ficción, que está escrito por un autor, por un escritor, y que hay un narrador que cuenta una historia. ¿Se han fijado ustedes cuando han leído un cuento? Ustedes leen, pero es como si alguien estuviera hablando dentro de la historia, contándonos lo que sucede, lo que pasa. A esa persona se le llama narrador. Y este narrador puede participar en la historia, o sea que está dentro de la historia. Puede ser en primera persona, en un yo, o en segunda persona, un tú. Ahora, este narrador también está fuera de la historia. Y ese se llama narrador omnisciente. A mí me gusta, para que los estudiantes entiendan bien, decir que el narrador omnisciente es como una especie de Dios, un pequeño Dios en la historia, porque él observa todo lo que sucede. Conoce el pasado de los personajes, el presente y el futuro de los personajes. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros vemos en un texto que estamos leyendo que el narrador habla de los sentimientos del personaje y dice, por ejemplo, Juan se sentía triste en su dormitorio, se sentía solo y angustiado. Nosotros no podemos observar la angustia, no podemos observar la tristeza, no es algo que podamos tocar, solo es algo que se siente. Y a eso se le llama narrador omnisciente, porque este narrador logra explicar los sentimientos del personaje. En cambio, el narrador testigo solamente cuenta lo que ve. Es como, por ejemplo, si yo estoy en mi casa y miro por la ventana lo que está sucediendo. Y digo, oh, entraron a robar a una casa. Pero solo explico lo que veo. En cambio, el narrador omnisciente se da cuenta de los sentimientos y los pensamientos. Supongamos que ustedes están en la sala. Entro yo a la sala de clases. Yo puedo observarlos a ustedes, puedo darme cuenta en la sala de clases quién está enojado, quién está aburrido, por ejemplo, quién tiene sueño, porque hay gestos que hacen los estudiantes que uno puede darse cuenta que están en una cierta situación. Y yo cuento solo lo que veo, yo puedo hablar de lo que veo. Ese sería un narrador testigo. Pero yo no participo de lo que ustedes hacen. Ustedes pueden estar trabajando en la sala súper bien, con su grupo de amigos, pero yo estoy en una esquina solamente mirando lo que ustedes hacen. Pero si yo quiero ser un narrador omnisciente, entonces yo no solamente vería lo que ustedes están haciendo ahí, en la sala, sino que yo puedo ver sus pensamientos. Podría decir que uno de ustedes está aburrido de trabajar con otra persona porque resulta que ustedes hacen todo y las otras personas del grupo no hacen nada. Y me puedo dar cuenta de eso si soy un narrador omnisciente. O puedo darme cuenta de lo que pasa en las otras salas de clase. Porque como soy omnisciente, puedo verlo todo a la vez. ¿Ya? Ese es un narrador omnisciente. Ahora, decíamos que este narrador puede explicar lo que sienten los personajes cuando es un narrador omnisciente o solamente cuenta lo que ve cuando es un narrador testigo. Ahora, este narrador no solo cuenta cosas que suceden, sino que este narrador además nos habla de los personajes, ¿no es cierto? Porque son los personajes los que realizan las acciones. Los personajes pueden ser, de acuerdo a su participación, protagonistas, secundarios o incidental. Nosotros sabemos que el protagonista es aquel que vive todas las acciones, aquel que le pasan todas las cosas.
Ese es el protagonista, es el que más participa en la historia, es el que más aparece. Todos hablan del protagonista. En cambio, el personaje secundario solamente es un ayudante del protagonista o puede ser alguien que interrumpa al protagonista para que él no logre su objetivo. Eso es importante considerarlo. El protagonista tiene un objetivo. Siempre hay algo que debe lograr. Y el personaje secundario ayuda al protagonista a que logre su objetivo o impide que el protagonista logre su objetivo. Y el personaje incidental, esos son como las galletas que aparecen una o dos veces en la historia y después no aparecen más. ¿Ya? Ese es el personaje incidental. Solo es un relleno en nuestra historia. Luego decimos que los personajes pueden ser dinámicos o estáticos. Un personaje es dinámico cuando demuestra todos sus sentimientos, todas sus emociones, todos sus pensamientos. Ese es un personaje dinámico, que nosotros podemos darnos cuenta en la historia que este personaje demuestra muchas emociones. Hay momentos en que está alegre o está triste, está preocupado, tiene dificultades, qué sé yo. Ahí nos damos cuenta que es dinámico. Pero si observamos en la historia que el personaje no demuestra emociones, que comienza y termina la historia siendo igual, exactamente igual, es un personaje estático. Luego, decimos que este narrador no solo cuenta la historia o participa de ella, no solo habla de los personajes, sino que también habla del espacio. El espacio puede ser físico o puede ser psicológico. ¿Ya? El espacio físico es cuando nosotros vemos, se nos explica un lugar, un ambiente, un lugar en el que suceden los acontecimientos. Ese es el espacio físico. En cambio, el espacio psicológico es el espacio de las emociones, de los sentimientos. No es un ejemplo muy bonito el que voy a dar, pero sí es muy entendible. Cuando nosotros nos presentamos a un velorio, sea una persona conocida o no, cuando nosotros entramos a un lugar en el que se está velando una persona, nosotros observamos que en ese lugar hay un sentimiento, hay un ambiente, una atmósfera diferente. Hay una atmósfera de tristeza, un ambiente de dolor, y basta con entrar a ese lugar para darnos cuenta que el ambiente es distinto. Eso es un espacio psicológico, ¿ya? O cuando entramos a un lugar y hay personas que estaban discutiendo, también hay una atmósfera diferente, porque son las emociones y los sentimientos de las personas las que entran en juego. Y eso tal vez no lo podemos ver, pero sí lo podemos percibir. Por último, decimos que este narrador cuenta una historia en la que también hay un tiempo. Este tiempo puede ser cronológico, a lo que llamamos tiempo de la historia. Hay un video que yo hice en el que se explica más detalladamente lo que es el tiempo de la historia y el tiempo del relato. Yo les invito a ver ese video porque ahí hay algunos ejemplos que les van a permitir entender de mejor manera esto. ¿Ya? Y lo voy a subir al Facebook, y ese video también ya está en Facebook, pero lo voy a volver a compartir para que ustedes lo vean y puedan entender mejor lo del tiempo de la historia y del relato, porque viene en hartas actividades que tienen que realizar. Ahora, el tiempo de la historia, como les decía, es algo cronológico. ¿Qué significa? Que yo ordeno todos los acontecimientos, todas las acciones, las situaciones, las ordeno desde la que sucede primeramente hasta la última. La que sucede en primer lugar hasta la que sucede de las últimas. Es como si ordenara la vida de una persona. Ese es el tiempo de la historia. Y el tiempo del relato, que es un poco más complejo, porque tiene la analepsis. Es cuando yo desde el presente
cuento algo que pasó en el pasado y después vuelvo al presente. Esa es la analepsis, cuando yo voy al pasado y después vuelvo al presente. Y la prolepsis es cuando yo estoy en el presente y voy al futuro y vuelvo al presente. Ya, esa es la prolepsis. Hay historias que están relatadas a través de la prolepsis. Hay películas también que, bueno, los que han visto películas pueden observarlo así. Aparece un acontecimiento, vemos al protagonista en una situación. Y resulta que después va al pasado de ese protagonista y cuenta parte de la vida del pasado y nos damos cuenta que al contar la historia vuelve al presente, a la primera imagen que se nos mostró en la película. Pero de ahí la película no termina, la película sigue avanzando hacia el futuro. Ahí tenemos un orden temporal que en literatura se le llama tiempo del relato, porque el narrador cuenta la historia de forma desordenada. A eso se le llama el tiempo del relato. El narrador nos cuenta la historia de forma desordenada. A veces cuenta unos trozos del presente, cuenta unos trozos del pasado, vuelve a ir al futuro, después vuelve al presente y así. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros cuando una historia está relatada de esa forma? Es un poco más difícil de entenderla. Pero cuando sucede eso, nosotros tenemos que intentar ordenar la historia de acuerdo al tiempo de la historia. ¿Qué quiere decir? Ordenar la historia de forma cronológica. Resumamos entonces lo que hemos visto hasta ahora. Hemos dicho que la tipología textual corresponde a la categorización que yo hago de los textos. Nos damos cuenta que hay dos categorías. Están los textos no literarios y están los textos literarios. La función de los textos no literarios es informar, explicar información, dar a conocer una situación. Y tenemos 4 tipos de textos no literarios: el texto expositivo, el texto argumentativo, el texto descriptivo y el texto instructivo. A su vez, la otra categoría, que serían los textos literarios, que son los textos de ficción creados por un autor, se dividen entre texto lírico, que son los poemas, texto dramático, que son las obras de teatro, y los textos narrativos, que son los cuentos, novelas, mitos, leyendas, o todo texto escrito en prosa. ¿Ya? Les voy a pedir que ingresen a una página, pero esto no es algo que tengan que descargar. Es solamente una página a la que deben entrar, a ver si aprendieron. ¿Ya? Es una pequeña prueba de 4 preguntas. Ahí está. Tienen que ingresar, está en el chat. Ingresan al chat y va a aparecer que vayan a joinmiquiz.com. Les va a pedir un código 5199997. Son 4 preguntas que tienen que responder. Son solo 4 preguntas que tienen que ver con los contenidos que vimos ahora en clase. Ya. Veamos entonces. Sí, ahí aparece. Mira, hay un 65% de precisión. Quiere decir que respondieron casi todo bien. Un 70% en realidad. Constanza, 100%. Bueno, ahí, miren, les comparto el puntaje si quieren. Miren, se los voy a compartir para que vean que todo me llega aquí a la página. ¿Y se fijan? Ahí está toda la información que ustedes respondieron. Y ahí está, Sí. ahí está todo. Y el próximo miércoles vamos a continuar con la materia de tipología textual y vamos a terminar de ver lo que es tipología textual. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver las características del texto expositivo, texto argumentativo, descriptivo e instructivo. Y vamos a ver también algunas características del texto lírico y el texto dramático.
Y otra cosa muy importante, mañana tienen que ir a entregar sus cuadernillos, estén o no estén terminados, los cuadernillos tienen que entregarlos sí o sí mañana, los que les pasó el ministerio. Con esos cuadernillos, como ya se los había dicho anteriormente, se va a sacar una nota. Esa va a ser la primera nota del lenguaje que vamos a tener, la de los cuadernillos. Y van a realizar, mañana se les va a entregar una actividad que tienen que realizar, una actividad de oralidad. Viernes tienen que entregar sus cuadernillos, ¿ya? El viernes se entregan sus cuadernillos, o sea, traten de hacer lo que más puedan, porque eso es una nota, y especialmente el cuadernillo número 7. Lo que más les pido es que realicen todos los cuadernillos, especialmente el número 7 y el número 2, ¿ya? Esos son muy importantes, esos dos cuadernillos, el 7 y el 2. Con esos cuadernillos se va a sacar una nota y vamos a tener la primera nota de lenguaje. Y la segunda nota de lenguaje va a ser nota de proceso, o sea, la responsabilidad en haber trabajado todos estos días, el haber ingresado a las clases, por ejemplo. Esa va a ser una segunda nota que vamos a tener en lenguaje. Luego, va a haber una actividad de oralidad, que esta actividad de oralidad se les va a entregar el viernes para que la realicen. Y esa actividad se entrega el viernes 8. Creo que es viernes, sí, 8. O sea que van a tener toda la próxima semana para realizar esa actividad de oralidad. Que esa actividad también va a ser una nota. Y ya tendríamos 3 notas en lenguaje. Ahora, ¿qué les pido, chicos? Que comiencen a trabajar. Es difícil volver a clase con la situación que estamos viviendo. Por eso la nueva forma de trabajar es esta. Todos los miércoles vamos a tener clase, vamos a pasar contenido nuevo, van a haber actividades que se van a realizar por semana para trabajar ese contenido y se van a poner notas, ¿ya? Y eso es para que ustedes lo tengan claro, para que si tienen dudas respecto a las actividades que se están realizando, ustedes pregunten. Tienen mi correo electrónico, tienen mi número de teléfono, para que pregunten respecto a las actividades que se están haciendo, porque yo no tengo ningún problema en ayudarles, ¿ya? Si tienen dudas, yo no tengo ningún problema en resolver sus dudas, por eso estoy aquí, para ayudarlos en lo que puedan. Yo ya di todo lo que tenía que dar, estudié todo lo que tenía que estudiar, ahora les corresponde a ustedes, y de ustedes depende su futuro. Si ustedes quieren tener un futuro mejor, tienen que comenzar estudiando y buscar la forma de mejorar, ¿ya? A eso los quiero incentivar. Me duele en el alma el no estar con ustedes porque a mí me encanta hacer clase y me encanta utilizar distintas estrategias, por eso es que comencé con esta actividad con una actividad especial y terminé con este test. Incluso en clase hay muchas otras cosas que se pueden hacer, pero en la medida en que vayamos mejorando nuestro conocimiento de Internet, vamos a poder realizar distintas actividades, porque hay muchas cosas entretenidas que podemos hacer. Yo sé que a muchos no les gusta el lenguaje, ¿ya? Eso es una tónica de hoy en día de muchos jóvenes, pero hay cosas que se pueden hacer de forma entretenida. Así que yo los incentivo, chicos, a que trabajen, a que consulten si tienen dudas, ¿ya? Y si hay algo en lo que yo me estoy equivocando, que también me lo digan. Si hay algo que yo explico mal, ustedes me lo tienen que decir. Si hay algo que no entienden, ustedes me lo tienen que decir. ¿Ok? Esta sería nuestra clase de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan entendido qué es lo principal y que tengan ánimo y fuerza, chicos, que podemos salir de esto, podemos aprender, podemos ser mejores personas cada día. Así que cuídense, un gran abrazo para todos y a cuidarse, que es lo único que nos queda. Ya, chao, chao, chao.